A todos buenas tardes, espero que me les haya ido Buenas muy bien el tardes. día de hoy. Espero que este inicio de semana esté yendo de la mejor manera. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio que nos dan para la videocapacitación del día de hoy. ¿Listo? El tema que nos convoca hoy es Buenas tardes, ¿cómo higienización estás? y lavado de manos. ¿De acuerdo? El objetivo de esta videocharla es sensibilizarlos a ustedes, a los colaboradores, en la adopción de diferentes medidas correctas para la higienización y el lavado de manos, para, pues, obviamente, prevenir y mitigar todo lo referente al COVID-19. ¿Listo? Tema pues que nos ha traído este mes y medio casi en diferentes capacitaciones. Entonces, bienvenidos a este espacio. Les pido el inmenso favor de que mientras Juan Guillermo, quien es el consultor que va a dar la videocapacitación, mientras él va charlando, por favor, ayúdenme haciendo el registro de asistencia, indicando el nombre y el correo electrónico. ¿Listo? Les agradezco mucho la colaboración. Juan Guillermo, bienvenido a la sala. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, don Andrés. Buenas tardes para todos. Entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Don Andrés, qué pena, me sigue saliendo el letrero que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes para que por favor me colabore. Un momento, por favor. Ya. Muchas gracias, don Andrés. Ya puedes compartir pantalla, Juan Guillermo. ¿Me confirma, por favor, si ya pueden ver la presentación? Sí, señor, ya está en pantalla. Listo, muchas gracias, don Andrés. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy, como lo comentaba don Andrés, es higiene y lavado de manos, ¿sí? Vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, comencemos. Entonces, ¿qué es la higienización como tal? La higienización como tal, ¿sí? Un momento, por favor. Entonces, la higienización como tal. La higienización es la combinación de limpieza y desinfección. También se denomina como la técnica que se utiliza para reducir el número de patógenos hasta ciertos niveles aceptables para la salud en general, y este se puede llevar a cabo mediante distintos procedimientos. Entonces, como lo dice la misma diapositiva, uno de esos procedimientos es el que nosotros alegamos con el tema de limpieza y desinfección, ¿sí? Esta limpieza y desinfección la podemos hacer ya sea con químicos, ¿sí? Hay algunas otras ya un poco más fuertes con algunos otros químicos que son neutros o totalmente limpios. Hay otros que se hacen a vapor, ¿sí? En caliente, por decirlo así. Entonces, son varias formas de hacerlo. Esencialmente nos implica ahora nosotros el día de hoy por el tema del COVID-19, el tema de limpieza y desinfección con elementos químicos. Entonces, ¿qué debemos tener hoy en día, tener en cuenta las empresas antes de desarrollar e implementar procesos de limpieza y desinfección? ¿Sí? Sea el proceso que desee implementar la empresa, pues hay que tener en cuenta todos los aspectos locativos, ¿sí? Qué tan grande es la empresa, qué personal lo va a hacer, entre otras cuestiones. Cuando se desarrolla este proceso,
¿sí? Tiene que ser socializado a todo el personal para que con base a esto podamos no solo quedarnos en lo que nosotros implementamos, sino retroalimentar ese proceso para hacerlo de la mejor manera. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección. Si antes ese tema lo hacíamos una vez al día, ¿sí? Que es por lo generalmente como se hace, hoy en día deberíamos hacerlo por lo menos 2 veces, una vez en la mañana, una vez en la tarde, y también teniendo en cuenta el flujo de personal que puede haber externo eh, de ingreso a la empresa, ¿sí? Porque pues una cosa es los otros, los que somos como del pool del equipo, los que siempre vamos a estar ahí, y muy diferente el personal que venga externo, y hay que tener en cuenta ese flujo de personal. Establecer un proceso de limpieza y desinfección previo a la apertura y al cierre de los lugares de trabajo. Esto también va encaminado al tema que les acabo de comentar, haciendo referencia a ese flujo de personal que va a haber, ¿sí? ¿Cuál es la otra idea? Que cuando llegue el personal encuentren sus sitios de trabajo limpios y desinfectados, y que al final de la tarde o al final de la hora de trabajo, pues se vuelva a hacer este un procedimiento, porque pues también hay que tener en cuenta que nosotros como trabajadores, por alguna razón X o Y motivo, debemos también salir a la calle, y pues al ingresar podemos traer el virus con nosotros. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los EPPs necesarios para la labor. Entonces volvemos a repasar cuáles son los EPPs que necesita esta persona para hacer el tema de higienización: sus monogafas, su careta si es necesario, su tapabocas N95, eh, su, su delantal, para evitar que cuando se esté haciendo este proceso de limpieza y desinfección, la ropa del trabajador va a entrar en un contacto directo con, bueno, puede ser digamos que con el virus, ¿sí? O así no sea el virus, con cualquier otro elemento químico. A pesar de que sea su ropa de trabajo, pues mientras más aislado tengamos al trabajador, mucho mejor. También recordemos que es esencial hacer esto con traje o ropa de manga larga, ¿sí? Porque pues si tenemos en cuenta, cuando utilizamos los guantes, estos van hasta 3/4 y queda esta otra parte destapada cuando utilizan prendas de manga corta, ¿sí? Tengamos en cuenta que el proceso de estornudar o toser lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, si tenemos el brazo descubierto, pues vamos a dejar que ese virus o cualquier otro virus, pues tenga contacto con la piel directa. ¿Listo? Capacitar al personal que se dedique exclusivamente a esta labor. Cuando hablamos exclusivamente de la labor de higiene, ¿sí? No vamos a tener solo en cuenta el personal de aseo, sino también a ese personal que esté en recepción y a ese personal de seguridad física, porque de una u otra manera ellos también están recibiendo paquetes, están recibiendo personal, ¿sí? Están recibiendo visitantes, y de una u otra manera estos tres grupos de trabajo son los que más expuestos están a poder, por decirlo así, contagiarse del virus. Insumos químicos empleados. Especifican dosis y naturaleza química del producto. Deberán contar con su respectiva hoja de seguridad, sean desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes o lo que utilicemos para esta labor. ¿Sí? Tengamos en cuenta que es esencial seguir las recomendaciones de la ficha técnica de ese elemento, porque hay algunos químicos que no pueden ser mezclados con otros porque crean ciertos vapores, crean ciertas mezclas, ¿sí? Que no son muy agradables para la nariz, o el tema de otros compañeros, ¿sí? Que pueden sufrir ciertas cuestiones que las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo realizar este proceso? El personal que se destina para esta labor debe tener siempre sus UPPs, como lo nombrábamos hace un momento. Debe siempre retirar la capa de polvo o la capa de alguna otra sustancia que hayan sobre las superficies que se van a limpiar. Si de pronto que alguien regó algo y se le olvidó secarlo, y eso creó ahí alguna capa, ¿sí? O alguna capita de grasa, de polvo. Entonces, eso es esencial, limpiarlo primero que todo, retirar ese polvo, retirar todo ese equipo de sustancias, para que cuando se haga el proceso de desinfección, el químico haga efecto sobre la superficie como tal. Porque cuando hay otros elementos, digamos como el polvo y otros tipos de grasitas y cositas así, pues el químico no va a tener una efectividad sobre tal como la superficie. Y es más, puede crearse de pronto alguna otra mezcla, y
el tema del desinfectante pues va a perder eficacia, va a perder eficiencia. El personal que realice esta actividad debe lavar sus manos antes y después de realizar la actividad. Las superficies de baños y sanitarios deben asearse, desinfectarse por lo menos 2 veces al día. ¿Sí? Por lo general siempre, volvemos al tema, el tema de aseo antes era una sola vez al día cuando se iniciaba prácticamente que la labor, ¿sí? Como tal, a primera hora, 6, 7 de la mañana, pero hoy en día con el tema del coronavirus, pues debemos tener en cuenta esta cuestión. También hay que tener en cuenta que el baño es el lugar donde las personas más van a entrar. Puede que hayan 2 baños, ¿sí? Uno para mujeres, uno para hombres, pero si tenemos 10 hombres y tenemos 10 mujeres, pues básicamente este se va a convertir en un foco de infección, ¿sí? Si no es para el virus, puede que sea para cualquier otro microorganismo, cualquier otro virus que esté en el ambiente. También vamos a tener en cuenta lo siguiente para el tema de, de realizar este proceso en el trabajo, y es tener en cuenta la opinión de los demás compañeros. ¿El por qué? Porque hay químicos que se pueden utilizar, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver esos químicos, los que nos dice el Ministerio de Salud y Protección Social que debemos utilizar. Hay que tener en cuenta estos químicos porque hay compañeros que son muchos más sensibles, hay algunos que sufren de rinitis, hay otros que no toleran ese tipo de olores, porque posiblemente pueden sufrir mareos, náuseas, irritación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, entonces yo sugiero que cuando vayamos a utilizar esos elementos químicos, se haga como un pandeo, ¿sí? Con todo el personal para saber bien qué personal es tolerante a esos insumos o no, porque pues puede que hagamos el tema de la limpieza y el aseo para controlar el tema del virus y demás infecciones, pero podamos causar otro tipo de molestias en nuestros trabajadores. Entonces, ¿dónde podemos y debemos aplicar la técnica de higienización? En el hogar, todas aquellas superficies con las que tenemos contacto, igual en el trabajo como lo nombramos hace un momento, en nuestra ropa y todos aquellos implementos que se componen de fibras y telas. ¿Sí? No solo le vamos a hacer ese aseo regular a nuestra ropa, ¿sí? Teniendo en cuenta pues las características que, que hemos venido tocando todos estos días, de cuando salimos a la calle, cuando ingresamos, entre otras cosas, sino también esos implementos como las cortinas, los individuales que son en tela, los manteles, ¿sí? Sobre todo, digamos, el tema con las cortinas y eso, porque pues tenemos la obligación, ¿sí? De abrir las ventanas para que nuestra casa se airee y pues esas cortinas posiblemente puede que por X o Y motivo el virus tenga contacto con ellas. Entonces, por eso es esencial también que esos elementos que están compuestos de fibras y telas también sean lavados con cierta frecuencia, ¿sí? No les voy a decir que lo van a hacer todos los días porque sería innecesario, pero sí por lo menos, no sé, una vez a la semana, cada 15 días, ya ustedes lo determinarán. El tema de los alimentos en su manipulación y su preparación. Sobre todo en su manipulación, hay que tener en cuenta que cuando vamos a un supermercado, nosotros puede que cojamos una manzana, un plátano, alguna verdura, y lo primero que hacemos es cogerlo para mirarlo, ¿sí? Para mirar en qué estado está, si está bueno, si está bonito, si está grande, si está pesado, ¿sí? Y esa misma manipulación que hacemos nosotros la pueden haber hecho 10, 15, 20 personas a lo largo del día, ¿sí? Nosotros no sabemos el tipo de higiene que tenga esa persona, si es una persona constante y está lavándose sus manos en todo momento o no. Y adicional a eso, pues no sabemos si esa persona que haya tocado esa fruta, ese vegetal, pues tenga el virus consigo. Entonces, por eso es esencial que esos alimentos, una vez lleguemos a casa, les apliquemos cierto proceso, pues para desinfectarlos, limpiarlos, de ser posible, o lavarlos con agüita caliente, ¿sí? Entonces, ese tipo de como de recomendaciones para que estos alimentos, perdón la confusión, estos alimentos de una u otra manera estén desinfectados y los podamos manipular. Y nuestras áreas de trabajo, como lo estábamos ya nombrando anteriormente. Esta técnica es fundamental e importante para nuestros cuerpos. Sí, es esencial. Al regresar de la calle, sí, recordemos que cuando estamos en la calle podemos entrar en contacto con N mil cosas, ¿sí? Sea porque una persona nos roza, sea porque vamos a entrar a algún lugar y tenemos que coger la manija y abrir la puerta, porque vamos al supermercado y cogemos, sí, cantidad de cosas.
Después de hacer deporte, ¿por qué? Pues esto lo estamos colocando hoy en día, debido a que como ya se autorizó el uso de los parques y todas estas cuestiones, hay gente que no acata las responsabilidades como tal, ¿sí? Del uso de los parques. Uno los ve y utilizan las barras fijas, las barras paralelas, los juegos de los niños, los ve uno jugando sin ninguna medida de precaución, ¿sí? No sabemos cuántas personas más hagan esa manipulación de estar cogiendo esos objetos y llegamos nosotros y los tocamos y es el mismo punto. No sabemos cuántas personas tocaron eso, no sabemos la higiene de esas personas, no sabemos si están contagiadas o no, no sabemos si alguien pasó por ahí, estornudó, tosió y el virus cayó en esos elementos, ¿sí? Y a pesar de que de pronto algunos carguen guantes, la mayoría de personas que uno está viendo que están haciendo deporte, pues entran en contacto palmo a palmo con esos elementos. Adicional de pues, que cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo sube y eso también genera ciertos olores, ciertas bacterias, por eso es esencial la higiene de nuestros cuerpos. En la manipulación de objetos, como lo comentábamos ahorita hace un momento, con alimentos, con el tema del dinero es esencial. Ahorita vamos a ver más adelante, recordar otra vez cuánto es que permanece el virus en ciertos objetos y en ciertos elementos. ¿Cuál es el tema con el dinero? Llevar específicamente lo que vamos a utilizar. Si nosotros más o menos calculamos que una bolsa de leche vale, no sé, 2.200, 2.500 pesos, pues tratemos de llevar esa cantidad en específico. ¿Por qué? Porque cuando nos dan vueltas, sean billetes, sean monedas, nosotros no sabemos por cuántas manos pudo haber pasado ese billete y por cuántas manos pudieron haber pasado esas monedas. Cuando recibimos un paquete o una correspondencia es el mismo tema, no sabemos por cuántas manos ha pasado ese paquete, esa correspondencia, no sabemos si esa empresa o, o eso que nos llega y nos mandan por debajo de la puerta tuvo algún proceso de desinfección, ¿sí? No, o sea, no lo sabemos. Nosotros abrimos la puerta, nos entregan el paquete y uno a veces es tan inconsciente que coge ese paquete con sus manos así desnudas y pues no sabemos por cuántas manos pudo haber pasado. Recordemos acá entonces, el virus puede durar hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable. Y no solo ese acero inoxidable, sino otros tipos de aceros. Hasta 4 horas en superficies de cobre. Cobre es este material, ¿sí? Miren, el virus puede durar 4 horas en contacto con estas superficies y mantenerse intacto. Hasta 24 horas en superficies como el cartón y el papel. Entonces, ¿qué son los billetes? Papeles. Sí, es una hoja, es un papel. Si así tenga una denominación, es un papel y el virus puede durar 24 horas en este elemento. Que hay otros elementos que nos sugieren que no portemos, como anillos, relojes, porque están hechos de metal, están hechos de acero, ¿sí? Sea plata, sea oro, sea el material que sea, el virus puede alojarse ahí, ¿sí? Y a pesar de que usted le haga la higiene y el tema a sus manos, pues usted no tiene la conciencia de lavar su manilla de acero, su manilla de plata y su reloj para desinfectarlo, no, usted simplemente se lava sus manos, se la seca y cree que ya con eso está bien, sin tener en cuenta que pronto el virus pueda permanecer en esos otros elementos metálicos. Acá hay los productos a utilizar. El Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan la capacidad de desinfección de virus con estructura lípida también pueden ser usados para el proceso de desinfección del COVID-19. Entonces aquí tenemos compuesto, concentración y niveles de desinfección. Entonces tenemos el cloro en una concentración de 2.500 partes por millón y su nivel de desinfección es intermedio o bajo. Tenemos el peróxido de hidrógeno, su concentración del 3 al 25% y su nivel de desinfección es intermedio. Tenemos alcoholes, como los que hoy en día estamos utilizando, en una concentración del 60 al 95%. Para nuestras manos debe ser máximo del 70%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya es de ese nivel en adelante, pues es mucho más, puede ser mucho más irritante, mucho más tóxico para nuestra piel. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que hay personas que tienen una piel mucho más débil que otros. Fenoles en concentraciones del 0.4 al 5%, un nivel de desinfección intermedio o bajo, amonios cuaternarios,
del 0,4 al 1,6%, nivel de desinfección bajo, ácido paricílico del 0,01 al 0,2% es alto, y glutaraldehídos del 2%, esterilizantes químicos. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, como alguna vez nos preguntaba una compañera en una capacitación pasada, que en los edificios iban a utilizar ciertos químicos para el proceso de desinfección por COVID-19. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le hacemos a la compañera? Que solicitaran la ficha química de ese producto para que verificaran si en efecto está en este listado que les acabo de nombrar, y pues que ustedes estén un poco más conscientes de qué químico van a utilizar para el proceso de desinfección y sepan a qué atenerse de una u otra manera. El siguiente punto que vamos a tratar es la higiene de manos. Entonces, se entiende por higiene de manos un procedimiento cuyo objetivo es reducir el número de microorganismos que hay en la piel de las manos. Cuando el procedimiento se realiza con agua y jabón, lo llamamos lavado de manos. Cuando se realiza un proceso con un preparado de base alcohólica o con un jabón antiséptico, lo denominamos desinfección de las manos. Entonces, ¿qué es mejor, lavarse o desinfectarse las manos? Cuando las manos están sucias, deben lavarse con agua y jabón, ya que el jabón facilita la eliminación de suciedad. Cuando las manos están contaminadas, pero no hay suciedad visible, el procedimiento de elección es la desinfección mediante preparados de base alcohólica, ya que los antisépticos eliminan un mayor número de microorganismos. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si nosotros llegamos de la calle y no hacemos un proceso de lavado de manos, si nos llegamos de uno y nos aplicamos el gel antibacterial o el alcohol directamente en las manos, pues no vamos a hacer un buen proceso. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos solo el tema de aplicarnos el alcohol o ese gel antibacterial, ¿sí? Y nuestras manos están sudadas por algún motivo, y nosotros hacemos este proceso, no va a ser totalmente eficiente, ¿sí? No va a ser eficaz. Vamos a crear antes un elixir ahí en nuestras manos, ¿sí? Sin eliminar las bacterias que elimina el agua y el jabón. Entonces, esencial este punto. Lavarse las manos con agua y jabón antes de aplicarse el gel antibacterial o el alcohol para que sea un proceso completo. Es como cuando les decía ahorita anteriormente, primero retirar la capa de polvo de todas las superficies, las grasas y lo que haya, y luego sí aplicar el químico para desinfectar, para que sea un proceso eficaz, para que sea un proceso eficiente. ¿Qué nos dice el lavado de manos? El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguidas de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de microorganismos de persona a persona. Este es un pequeño video del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual nos dice o nos indica cómo es el lavado de manos. Esta es la técnica de lavado de manos que salvavidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018 095 5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Esta es la técnica de lavado de manos. Volvemos y repasemos el tema, ¿sí? ¿Por qué es tan esencial y por qué somos tan insistentes con el tema? Porque esto es lo que ha demostrado el detener el virus, ¿sí? El ser eficientes con el agua y jabón, la técnica del lavado de manos. Entonces, volvemos y repitámoslo, ¿sí?
mojamos nuestras manos con abundante agua, aplicamos suficiente jabón, y digo suficiente jabón porque si nos damos cuenta aquí en las imágenes o en el video, es un proceso que dura entre 20 y 30 segundos, ¿sí? Y es un proceso en el que tenemos que tratar de que el jabón llegue a toda la superficie de nuestras manos, sean nuestros dedos gorditos, sea cada uno de nuestros dedos, ¿sí? No solo el dedo, no se trata solo de hacerle al dedo gordito así, que es el dedo del pinzamiento y es el que más tiene contacto con las cosas. No, la idea es que lo podamos hacer con todos los deditos, ¿sí? El proceso de palma a palma, la parte superior de la mano, entonces por eso necesitamos que sea abundante jabón, ¿sí? Para que el proceso sea completo y no que en medida que vamos haciendo el tipo de movimientos nos quedemos sin jabón y se nos sequen nuestras manos. Frotar las manos intercalando sus dedos, empuñando las manos y frotando los dedos de arriba hacia abajo. Esencial el tema de poder hacer este movimiento, ¿sí? Porque pues tengamos en cuenta que nuestras uñas tienen unas pequeñas cavidades donde entran cualquier cantidad de microorganismos, dentro de esos puede entrar el virus, ¿sí? Por eso es esencial esa parte de lavar nuestros deditos y por qué no mantener nuestras uñas lo más cortas posibles. En el caso de las mujeres, pues de pronto es un poquito complicado porque les gusta tener sus uñas largas, pero es esencial que no se busquen la manera de poder, las que tienen las uñas largas, de enjabonar esas partes internas de sus uñas con tal de poder eliminar la mayor cantidad de microorganismos posibles. Frotar la yema de los dedos con la palma, frotar los pulgares rotándolos, enjuagando sus manos con abundante agua, seque bien sus manos con una toalla de papel. En el caso de que por lo menos no tengamos esa toalla de papel y en nuestros sitios de trabajo nos dejen las toallitas normales, ¿sí? Esas que son de tela, pues lo ideal sería que por lo menos se cambiara esa toalla 2 veces al día. Si utiliza una en la mañana y a mediodía, se cambia esa toalla, pues teniendo en cuenta que con tantas personas que pueden entrar, esa toalla en determinado momento, esa toalla en determinado momento va a tener va a coger cierta humedad. Entonces es esencial que esa toallita pueda cambiarse por lo menos 2 veces al día y, ¿por qué no? Mucho mejor aún que pudiéramos tener estos secadores de manos que vemos hoy en día en los centros comerciales, ¿sí? Es como lo más higiénico que se puede tener, teniendo en cuenta que pues nuestras manos no van a entrar en contacto con ningún otro elemento, sino sencillamente las vamos a poner al aire para que éstas se puedan secar. Acá hay otro proceso que se utiliza, es muy similar, por no decir que es igual al tema del jabón y el agua, pero lo vamos a hacer con el tema de los geles a base de alcohol. Volvamos a tener en cuenta que es fundamental que para que hagamos este procedimiento, primero lavemos nuestras manos con agua y jabón y pasemos a aplicarnos el gel antibacterial o el alcohol para que el proceso sea realmente eficiente, para que sea eficaz. Entonces, deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies, ¿sí? Tengamos en cuenta que es el mismo procedimiento donde vamos a estar moviendo nuestras manos, frotando, haciendo fricción nuestras manos de un lado hacia otro, y es el mismo procedimiento con nuestros deditos, con la palma de la yema de nuestros dedos, estas partes, ¿sí? Las caras opuestas de nuestras manos. Importancias de la higiene de las manos, entonces, lávate las manos con agua y jabón, como lo venimos recomendando. El lavado debe durar entre mínimo, aquí dice 15 segundos, pero la idea es que dure entre 20 y 30 segundos. El uso de guantes nunca debe sustituir la higiene de manos. Tengamos en cuenta que cuando utilizamos esos guantes hay algunos que tienen un polvillo dentro, ¿sí? Y otros en los que no. Pero sin embargo, siempre hay un factor que no desaparece y es el sudor de nuestras manos. Cuando utilizamos esos guantes, nuestras manos tienden a sudar, ¿sí? Hay que tener en cuenta otra cosa, que hay que ser muy acucioso y muy aplicado para utilizar esos guantes, ¿sí? De esos que podemos conseguir en droguerías. Hay que ser muy acuciosos y ejemplares al momento de quitarnos esos guantes de manera correcta, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos ese retiro de esos guantes de una manera correcta, pues no va a valer de nada, porque esos guantes tuvieron contacto con N mil cosas y yo me quito este guante bien y con mi mano ya desnuda me quito el otro guante y lo cojo de los deditos normal y me lo quito, pues no está haciendo uno nada.
¿sí? Por eso es esencial que no confundamos vamos, como esa protección falsa que pueden dar esos guantes, ¿sí? Sino mantengamos siempre, en todo momento, el lavado de manos con agua y jabón. Evite problemas de la piel, secando e hidratando sus manos, extreme la higiene de manos al realizar actividades cotidianas como ir al baño, toser, estornudar, manipular alimentos, tocar animales, etc. Acá hay un pequeño video acerca de un tema del que no hemos hablado mucho, ¿sí? Que es el tema de los animales. Hoy en día nosotros sacamos nuestras mascotas al parque. La mascota, por más que nosotros la tengamos amarrada, las paticas, ¿sí? El olfato, la nariz de nuestros animales, haciendo especificación a los perros, ¿sí? Tienen contacto con muchísimas cosas, ¿sí? Sea en la calle, sea en el parque, sueltos o no sueltos, corren de un lado hacia el otro, huelen, se suben en un lado, se revuelcan en el piso. Entonces, es esencial que también estos animalitos les hagamos ¿qué? Un proceso de higiene. Hay que tener en cuenta que no se ha demostrado hoy en día que los perros o los gatos sean una fuente de infección del coronavirus para nosotros en cuanto a transmitírnosla, ¿sí? Ellos, los animales, tienen ciertos coronavirus, pero que no son compatibles con nuestra genética, ¿sí? Son específicamente para ese tipo de animales, o sea, se pueden contagiar entre ellos, pero no nos contagian a nosotros, específicamente hablando hoy del COVID-19. Pero ¿dónde sí lo pueden portar ellos? En sus patas, en su pelaje, en su nariz, ¿sí? Y tengamos en cuenta que vivimos nosotros que tenemos mascotas, porque me incluyo, y uno los alza, los coge, los acaricia, pero entonces no tenemos en cuenta el tema de la higiene con estos animales, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, aquí hay un pequeño video que nos da el Ministerio de Protección de Salud y Protección Social referente a ciertos cuidados que podemos tener con esos animales y ciertas tics que nos dan para cuando ingresemos con ellos a casa. Sigue estas prácticas de limpieza para el ingreso de tus mascotas a la casa. Elementos necesarios: alcohol antiséptico o hipoclorito de sodio al 5%, un envase con atomizador, cinta de enmascarar, marcadores, agua, jabón, toallas o pañitos desechables, 3 recipientes, una bolsa plástica. Empecemos. Prepara la solución para tu mascota utilizando agua y jabón dentro de un recipiente y agitando para tener una mezcla uniforme. Deposita alcohol o hipoclorito de sodio en el envase con atomizador. Marca todos los recipientes para no confundirte. Delimita tu zona segura y deja un espacio para disponer los recipientes una vez llegues a casa. Después de pasear a tu mascota, deja tu bolso, maleta o accesorios dentro del recipiente dispuesto para estos. Humedece la toalla o pañito desechable con la mezcla de agua y jabón para limpiar el hocico, el lomo y las patas de tu mascota. Así estará lista para ingresar a la casa. Ahora rocía con alcohol las suelas de tus zapatos y posteriormente tu cuerpo. Así estarás eliminando posibles fuentes del virus. Quítate los zapatos, deposítalos dentro del recipiente y bota las toallas desechables. Lávate las manos y listo. Yo creo que es muy importante el tema del área segura, ¿sí? Yo creo que hoy en día digamos, he tenido la oportunidad de pronto ir a casa de algún familiar por alguna necesidad extrema, ¿sí? Porque pues yo más que nadie tengo en cuenta eh, todo el tema que se vive con el coronavirus. Y uno no ve esa zona segura, ¿sí? Hay muchos que ni siquiera tienen ese espacio como para de pronto retirarse los zapatos que entran, que para mí considero que es algo muy razonable, ¿sí? Mantener esa zona segura, mantener un espacio o un solo par de zapatos para salir, ¿sí? Y ya dentro de la casa, pues uno no sé, se moviliza en chancletas o otro tipo de zapatos, pero sí es esencial eso. Utilicemos un solo par de zapatos para salir, demarquemos nuestra zona segura, tengamos ese tipo de higiene con nuestros animales, con nosotros mismos. Y ya como último, esta frasecita: lávate las manos, evita el contagio y la propagación del virus. Agua más jabón, menos virus. Muchas gracias por su atención. De aquí en adelante, pues espero poder resolver todas las dudas e inquietudes que tengan con referencia a la capacitación. Entonces, pues
como se podría decir, somos todos oídos para resolver todas las dudas e inquietudes que puedan tener con referencia al tema del día de hoy. Bueno, veo que no hay preguntas. Juan Guillermo, te agradezco mucho el tiempo, el espacio, la información muy detallada, videos muy interesantes, muy didácticos. Entonces, muchas gracias por la información. Bueno, ¿qué les comento el día de hoy? Es grato informarles que nuestra comunidad de empresas está en 0 contagios y así debemos mantenernos. Entonces, toda esta serie de capacitaciones, todas las herramientas que hace INCO para que las empresas tengan como el tema del COVID controlado en cuanto a su mitigación y contagio, está funcionando. Entonces es grato ver que en casi 2 meses que llevamos de cuarentena, el nivel de contagios está en ceros en nuestra comunidad empresarial. Entonces, a todos ustedes los felicito por eso. Sigamos en ese camino del autocuidado, del autocontrol, de trabajar de manera segura y de vivir de manera segura. ¿Listo? Bien, lo otro que les iba a comentar es, a partir del día de hoy, ya todas las empresas debemos reportar en la página web de la alcaldía la información del estado de salud de los colaboradores, los trabajadores, ¿cierto?, que están directamente con la empresa, y los contratistas. Si me dan 30 segundos, entro acá a la página de la alcaldía y les enseño el portal. Denme, por favor, 10 segundos. ¿Me confirman si ven la página de la alcaldía, por favor? Sí, señor. Gracias. Bien. Entonces vemos, ellos lo que han hecho es como ir estableciendo, ¿cierto?, una reactivación económica por sectores, y a medida que pasan los días a la página le incluyen más información. Entonces lo que hicieron ellos fue, por ejemplo, ya no solamente mencionar al sector manufactura, sino le incluyeron el horario, ¿cierto?, que debe tener el sector, y las actividades económicas que se incluyen dentro de ese sector económico. Entonces, si vemos, acá están todos los IUs, ¿cierto?, de las actividades económicas, las cuales cobijan a las empresas en su actividad económica. Entonces, empieza con manufactura, sigue con comercio, ¿de acuerdo?, entre las 12 del mediodía y las 11 de la noche. Construcción, entre 10 y 7 de la noche. Y como ven, le han ido como metiendo más información, porque al principio la página pues era bastante insuficiente, le faltaba mucha información. Lo que han ido es ir como acoplándola, ¿cierto?, a la necesidad de las empresas, y hacer algo de manera sencilla y simple que todos podamos registrar. Bien, aquí ya viene algo que fue lo que cambió la semana pasada, exactamente el día viernes. Ellos le incluyeron un módulo de bienes y servicios de primera necesidad. Si ustedes miran acá la parte que estoy resaltando, dice registro de empresas en operación desde el 22 de marzo. Es decir, ahí entran todas las empresas que estaban exentas, es decir, que no frenaron su operación. Tuvieron siempre una continuidad del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de empresas deben registrarse acá en este módulo que estamos indicando. Y asimismo, ellos indican cuáles son los IUs, las actividades económicas, los códigos que se amparan, que se cobijan en ese módulo. Y por último, aquí, donde estoy señalando en este momento, es el reporte de trabajadores y contratistas a cargo con síntomas. Este reporte debemos enviarlo de manera diaria a la Alcaldía de Bogotá como empresa, ¿de acuerdo? La empresa es quien registra esas condiciones de salud del personal trabajador, ¿de acuerdo? Nosotros como colaboradores seguimos diligenciando la encuesta de autodiagnóstico diario, ¿cierto?, para que nosotros podamos de una u otra manera monitorear el estado de salud de cada uno de ustedes.
Entonces son dos reportes, si se me permite el término. Uno que es el del colaborador a través de la encuesta digital que ya manejamos, ¿cierto? Donde lo hemos dicho hasta la saciedad y hemos insistido muchísimo. La idea es que cada colaborador, la primera tarea laboral que haga en su día a día sea esa, diligenciar la encuesta de autodiagnóstico. Tiempo de diligenciamiento, 1 minuto. ¿Listo? Ese es el primer reporte. El segundo es el de la empresa como tal, la razón social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo entro acá a ese link, pues la empresa la alcaldía, perdón, me va a decir reporte de trabajadores y contratistas a cargo con síntomas relacionados con el COVID. Entonces vienen aquí los datos del empleador, ¿sí? Si es NIT o cédula, el número del documento, el nombre del empleador o la razón social, ¿cierto? El nombre de la empresa. Y al día de hoy, ¿algún trabajador ha manifestado síntomas relacionados con el COVID? ¿Sí o no? Cuando le damos no, él nos dice, su reporte ha sido entregado satisfactoriamente, gracias por diligenciar los servicios, Y si le decimos sí, pues ya nos lleva a hacer otra serie de preguntas, un cuestionario alterno, ¿de acuerdo? Entonces es para que lo tengamos en cuenta porque esto empezó a regir a partir de hoy. Es decir, todos los días debemos tener ese reporte como empresa ante la alcaldía de Bogotá. Hagamos una pequeña pedagogía sobre esto. ¿Por qué están pidiendo esta información? Por lo que ellos, en este momento, el nivel de UCIs ocupadas en Bogotá está en el 42%. Si llegamos al 50%, es decir, en este momento con el 42%, que son algo así como 280 camas de UCIs en Bogotá, en este momento estamos al 42%. Es decir, estamos como ciudad, ¿cierto? Estamos en alerta amarilla. Claramente hay unas zonas como la zona de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Jardín Sur, que es la localidad de Antonio Nariño. Entiendo que algunas de Engativá ya están como alerta naranja, ¿de acuerdo? Bogotá, a nivel general como ciudad, en este momento está en alerta amarilla y tenemos el 42% de UCIs ocupadas, que es algo así como 280 camas, ¿de acuerdo? Si nosotros pasamos el 50%, ya nos declaran alerta naranja, es decir, viene ya un poquito más la restricción a la movilidad de las personas, a la reapertura, dijéramos, de la economía en cuanto a los negocios. Y si llegamos al 70%, ¿de acuerdo? Pues claramente tenemos que volver a guardarnos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros insistimos tanto en el tema del autocuidado. Ustedes verán muchas veces la información de una u otra manera se repite, ¿de acuerdo? Pero recordemos que es para la vida, la salud y la seguridad de cada uno de ustedes. Porque para nuestra comunidad, cada uno de ustedes es lo más importante. Por eso hacemos estos espacios, por eso investigamos los temas y de una u otra manera los transmitimos a ustedes, ¿listo? Como siendo un canal oficial como salubristas que somos. Entonces, dicho eso, esa es la idea que debemos ya empezar desde hoy a hacer ese registro con la alcaldía de Bogotá. ¿Listo? En cuanto al registro ya de la empresa como tal, registro de empresas en operación desde el 22 de marzo, ¿de acuerdo? O sea, las que estaban exentas, acordémonos de que es fundamental subir dos cosas. Los protocolos de bioseguridad en formato PDF, ¿de acuerdo? Y el plan de movilidad. Cuando ustedes empiezan a diligenciar esta página, van a llegar al formato donde se registra la movilidad segura. ¿Qué es la movilidad segura? Palabras más, palabras menos. Se registra el nombre de la persona, la dirección donde vive, hacia dónde se traslada, es decir, su sitio de vivienda hacia su sitio de trabajo, en qué horario se traslada la persona, qué cargo desempeña en la empresa y cuál es su medio de transporte. ¿De acuerdo? Es fundamental que comprendamos los horarios que ya nos establecieron.
de acuerdo con el sector económico en el que estamos, debemos ajustarnos a ese horario de trabajo. ¿Listo? Entonces, desde ese lugar, la movilidad toma un papel fundamental. Más cuando dicen las cifras que ya la capacidad del Transmilenio está llegando a su 35%. Claramente no puede superar ese 35%. Por eso se insiste tanto en manejar medios de transporte alternos, llámese patineta, llámese infantería, llámese bicicleta, vehículo propio, etcétera, ¿sí? O sea, para que entre menos ciudadanos usemos el transporte masivo, pues mucho mejor. Y claramente guardando la mamá de las medidas de protección, que es ¿cuál? El distanciamiento social. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho a los colaboradores que de manera disciplinada, de manera persistente, manejando un autocuidado, nos ayudan registrando estas encuestas de autodiagnóstico diario. Les agradezco muchísimo a esas personas, les agradezco muchísimo a las personas que nos ayudan diligenciando los quizzes que les enviamos a ustedes para que nos quede ese registro de asistencia. Y ya para terminar, cierro con esto. Cuando ustedes se registran en el chat, personas que veo no se han registrado, por favor ayúdenme con la asistencia. Necesitamos que por el chat del Zoom nos escriban su nombre y el correo electrónico. ¿Listo? Ese es un primer registro. Ahí voy a hacer claridad en algo. El registro de asistencia que nosotros llevamos es el siguiente. Las personas que asisten a esta videocapacitación y se registran, ¿cierto?, en el chat con su correo electrónico, a ese correo electrónico le enviamos el quiz. El quiz son 2 o 3 preguntas muy sencillas sobre el tema expuesto. Cuando la persona nos responde ese quiz, ahí nosotros damos por sentada la asistencia, es decir, hubo una asistencia del personal. ¿Listo? Es para que me ayuden, por favor, a hacer esa pedagogía entre todos. ¿Por qué lo manejamos así? No es un tema arbitrario nuestro. Lo manejamos así porque el ministerio nos exige que el material que se envía sea evaluado. Haya una manera de determinar que la persona diligenció el quiz, ¿de acuerdo? Diligenció las respuestas, respondió las preguntas. Entonces, les pido ese inmenso favor para que me ayuden con eso. Entonces, felicito a las personas que nos han ayudado respondiendo los quizzes y las personas que no, saquen por favor el tiempo y tengamos ese tema al 100%, ¿de acuerdo? Necesitamos que todos, absolutamente todos, participen en ese proceso de la encuesta de autodiagnóstico y dijéramos, las respuestas a los diferentes quizzes. ¿Listo? Entonces, de parte nuestra eso fue. No sé si haya alguna inquietud con lo comentado por Juan Guillermo o con lo que acabo de comentar. Ya para aprovechar estos 2 minutos que nos quedan. Bueno, veo que no hubo preguntas. Miremos un momentico el chat. No. ¿Listo? Eso fue de nuestra parte, Juan Guillermo. Te agradezco mucho la información, el dinamismo, todo lo que expusiste. Estuvo muy chévere, muy interesante. A todos una feliz tarde. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Me encantó verlos virtualmente. Muchos éxitos y muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Igualmente.